Bienvenidos mis hermanos, estamos aquí en la iglesia de Highland Park y estamos prontos a empezar el servicio del día domingo. Les doy la bienvenida a todos ustedes, estoy contento de que estén sincronizándose con nosotros. Este es el día del Señor. Espero que sus familias estén juntos y podamos nosotros juntos compartir la palabra de Dios y cantarle una adoración, una alabanza a nuestro Dios. Vamos a comenzar con una oración, mis hermanos. Si se puede postrar ahí donde está en su casa, hágalo. Padre, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. No podemos explicar ni decirte todo lo bueno que has sido con nosotros, porque nunca nos has desamparado y estamos contentos, Señor, de que estamos juntos. Te damos la bendición por todas las cosas, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que perdona nuestras culpas, Señor. Te damos las gracias por todo, por la salud. Y sabemos bien que pronto vamos a salir de todo esto, Señor. Te pedimos por las familias que han perdido seres queridos, que tú los consueles, Señor, y te damos las gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Está un poquito fuerte mi micrófono, hermano. Vamos a cantarle a nuestro Dios un canto y vamos a darle gracias a Dios por ello. Así es que yo lo invito a que cante junto con nosotros. Este es un canto conocido. Le damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y
duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Bueno, mis hermanos, estamos ya preparados para escuchar el mensaje. Hemos orado y les quiero recordar, mis hermanos, cuídense, tengan una mascarilla siempre que salgan, que vayan a una tienda, cualquier lado. No piensen que ustedes no se pueden contagiar, ese es el problema que tenemos. Quisiera rápidamente orar por hermano Ed y su esposa, son amigos de mi hija Nadia, por Desiree y Antu, también es amiga de Nadia. También quisiera orar por María Elena, es la cuñada de mi esposa, está enferma y su hermano acaba de fallecer por COVID, van a tener que venir aquí a Las Vegas a un servicio. Y también por Frank y todos los de los hospitales, enfermeras, doctores, todos le damos gracias a Dios porque los han cuidado. Y también por todas las familias que han perdido un ser querido y por todos nuestros enfermos. Nuestra hermana Teo, le pedimos a Dios que la sane de su ojo y que pronto esté bien. Y un pequeñito que es hijo de una amiga de Nadia también, encontraron un tumor en su cabecita y 2 más en su espina dorsal, pero sabemos bien que tenemos un Dios que puede hacerlo todo bien. Le damos las gracias a Dios por todas sus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Recuerden, el día miércoles tenemos en vivo a las 7:30 de la noche, tenemos nuestra programación. Les pido que los días miércoles se recuerden que a las 7 tenemos una cita aquí en la iglesia con ustedes. Voy a hablar esta mañana acerca de "y terminará", ese es el título que le puse a mi sermón. Le damos gracias a Dios, estoy oyendo mi micrófono que está haciendo ruido. Vamos a leer el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, mis hermanos. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra. Dice su palabra en el versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Déjame lo leo de nuevo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es interesante, mi hermano, saber que Dios ha prometido que Él va a terminar todo lo que ha empezado en nosotros. Yo quisiera dedicar este sermón, mi hermano, a todas las personas que a veces se desesperan por las situaciones que están pasando y toman decisiones muy equivocadas de hacer cosas raras en estos momentos. Yo he sabido de personas que han tomado decisiones raras y yo quiero decirle que el diablo es astuto para tomar estas decisiones y echar a perder la vida de los demás. Tenemos que pensar en todo para que seamos astutos, más astutos que la serpiente, ¿verdad? Y mansos como una paloma, dice la palabra de Dios. Quisiera yo comenzar diciéndoles que también la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo terminó todo, y tengo el versículo, pero tenemos que entender que lo que terminó Jesús fue la redención de nosotros. La redención es una palabra muy importante. Redimir es sacar a algo que es de nosotros, que ha sido puesto en empeño, y pagamos el precio para que puedan regresárnoslo a nosotros. Nosotros somos de Dios, nos perdimos por culpa del pecado original de Adán, pero el Señor pagó el precio para podernos redimir y regresarnos a Él, que Él es el dueño de todas las cosas. Entonces tenemos que ver que la redención ya ha sido terminada. Es muy importante que entendamos esto, porque muchas veces la gente se desespera y quiere salirse de la iglesia y dicen que son hipócritas y que ya no merecen estar en las cosas de Dios. Yo te estoy hablando a ti, mi hermano, porque el diablo es astuto para poner culpabilidad en ti donde no debe de haber. Pero no te sientes culpable cuando las cosas están mal.
Y nosotros tenemos que entender que todas estas cosas debemos de ajustarnos para que la palabra de Dios esté con nosotros de una manera más importante. Tenemos que aprender a hacer lo que debemos de hacer. En Juan 19:30, en el versículo de Juan 19:30, es lo que le estaba hablando. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. La redención de nosotros ha sido terminada porque Jesús derramó su sangre, que era el pago por nosotros. Nosotros ya estamos bien. Yo quiero explicarte esta mañana algo muy importante porque la gente no lo ha comprendido del todo. Nosotros tenemos que entender que la sangre de Cristo tiene poder no solamente para nuestros pecados cuando nos acercamos a Dios y nos perdonó, sino también para los pecados del futuro y los pecados que había en el pasado. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, tenemos que entender que nosotros sabemos que fue crucificado y había alguien ahí cerca de él, un que le dicen el buen ladrón, que no es buen ladrón, un mal ladrón. Y el Señor lo perdona sin ningún problema porque su sangre ya había pagado por el perdón de los pecados de todos ellos. Lo único que necesitamos nosotros es tener ese sentido de arrepentimiento en nuestro corazón y confesar que hemos pecado delante de Él. Si confesamos con nuestra boca, Él es digno para perdonarnos porque ya pagó el precio. Nosotros tenemos que entender, mi hermano, que hay mucha gente que se ha alejado de Dios pensando que ya no pueden regresar por las cosas que han hecho. Y no es así. No hay ningún pecado, ni grande ni pequeño, si es que le podemos decir, porque el pecado es pecado, que Dios no nos pueda perdonar. El único pecado que habla la palabra de Dios es el pecado en contra del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo pone en tu corazón el deseo de arrepentirte, pero si tú niegas ese deseo, ese es el pecado en contra del Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad, y entonces no puedes tener perdón. Pero de otra manera, todos podemos recibir el perdón por todo lo que hayamos hecho y por todo lo que vamos a hacer. Esperamos en Dios que no pequemos, porque no es la idea de que nosotros estemos con la idea de que vamos a pecar. Al fin Dios nos va a perdonar. El que es hijo de Dios busca no ofender al Padre, pero muchas veces vamos a caer en cosas que son pecado. Por ejemplo, enojarnos con una persona o llamarle de una palabra tonto o estúpido, que es una ofensa. Dice la palabra de Dios que el que le llama tonto a su hermano ya pecó. Entonces tenemos que entender que todos nuestros pecados ya están en control en las cosas de Dios. Tenemos que entender esto, porque si no entendemos esto, pensamos que nuestra vida ya no tiene una manera de acercarse a Dios. Y nosotros siempre vamos a poder estarnos cerca de Dios. Tenemos que entender esto claramente, porque de otra manera el diablo es bien astuto para decirte, mejor para qué vas a la iglesia, mejor para qué lees la Biblia. Y empezamos a caernos a pedazos. Y yo le digo una cosa, el diablo es bien astuto. Cuando empieza la destrucción en un lugar, empieza a destruir y a destruir y a destruir y a destruir hasta que termina con toda la casa. Si nosotros no somos listos, el diablo puede destruir todo nuestro hogar. Cuando el Señor resucita, cuando el Señor está ahí en la cruz, porque la resurrección comenzó con la resurrección de Él, pero antes de eso hay una cosa muy interesante, que cuando Él muere y el precio se ha pagado, hasta las tumbas de la ciudad santa se abrieron y los muertos salieron en una resurrección temporal como la de Lázaro, porque fue tan fuerte el estruendo de la sangre de Cristo que clamaba esa libertad para los que habían muerto en el pasado. Nosotros tenemos que entender que todos los que son del pasado, del Antiguo Testamento, para que me entiendan, también fueron pecadores y también necesitaban la redención de Jesús, porque no había nada que les pudiera quitar su pecado, porque la palabra de Dios habla claramente que cuando nosotros entendimos que la sangre de Cristo puede perdonarlo todo, porque los sacrificios no pudieron hacerlo. Los sacrificios solamente cubrían sus pecados, pero en verdad la sangre de Cristo fue la que hizo posible que nosotros pudiéramos recibir la salvación del Señor a través de ese pago. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas, porque si de otra manera vamos a estar siempre pensando que no se puede hacer las cosas. Y lo único que necesitas para regresar a los caminos de Dios es arrepentirte. Y no lo necesitas hacer conmigo, no necesitas venirte a hincar aquí en el frente. Puedes hacerlo en tu cuarto, puedes hacerlo en donde tú quieras estar. Ahí puedes pedirle a Dios perdón por tus pecados, y la sangre de Cristo actuará en tu vida y te dejará tan blanco como la nieve y tan limpio como la lana, y estarás bien con el Señor y te dará una nueva oportunidad como siempre. Porque si Jesús necesitara morir cada vez que pecamos,
no tendría ningún sentido. Él murió una vez por todos los pecados del mundo. Ahora, ese Dios bueno, ese Jesús, que es la segunda persona del Trinidad, ahora está sentado a la diestra del Padre, porque ya terminó la redención. Está sentado ahí. Y desde allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos que entender que la resurrección no ha sucedido todavía, porque el Señor tiene que venir y juzgarnos. Tiene que haber un juicio y tiene que haber una resurrección. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos todos mal informados acerca de lo que pasa con la muerte. La muerte simplemente nos va a poner a dormir, y cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo vamos a resucitar primero. Tenemos que entender todas estas cosas. El Espíritu Santo es el mismo que va a levantarnos a nosotros. Fue el mismo que levantó a Jesús de su tumba. Entonces tenemos que entender esto. Él va a terminar la obra con nosotros. La obra que habla, que empezó y que va a terminar, es el Espíritu Santo, porque Él nos va a presentar delante de Jesucristo sin mancha y sin arruga, como una novia ataviada a su Señor. Esa es la iglesia. Pero la iglesia no son los que vienen a la iglesia. La iglesia verdadera de Jesús son los que aman al Señor con todo su corazón, y a más que a nadie en el mundo aman a Dios. Esa es la iglesia verdadera. Porque muchas personas piensan que son iglesia porque vienen a la iglesia. Pero tú no eres iglesia por venir a una iglesia. Tú vienes a un templo. Los que son la iglesia son el cuerpo de Cristo. Y la palabra del que habla el Señor en su Biblia, cuando dice que de dos se harán uno solo, hablando del matrimonio, dice, pero esto es un misterio. Porque no es solamente la unión de un hombre y una mujer, sino es la unión de Jesús y su iglesia. Va a ser muy lindo, porque cuando la nueva Jerusalén venga, viene ataviada como para una boda, y tendremos un rapto y seremos levantados a las nubes, no al cielo, a las nubes. Y de ahí vamos a conocer y ver cara a cara por primera vez a nuestro Salvador. Y va a haber una boda linda y vamos a tomar vino. Hasta los que no tomamos vamos a tomar vino. No me imagino qué clase de vino nos va a dar el Señor, pero va a ser un vino riquísimo, porque vamos a celebrar una boda. Pero el que viene a la iglesia y que hay muchas cosas en su vida que son más importantes que Dios, esos van a pasar por la tribulación. Esos van a pasar por problemas. Van a ser salvos, porque de los que le dieron al Señor ninguno se perderá, pero van a pasar por problemas. Mientras que tú no aprendas a poner a Dios por primero en tu vida, tú seguirás siendo una persona religiosa. Y ese es el gran problema que tenemos. Que tenemos problemas y no confiamos que Dios nos pueda sacar adelante. Que nos enfermamos y no sabemos que Dios nos puede sanar. Y todo sucede porque no conocemos a nuestro Dios. ¿Sabe una cosa? Yo tengo 46 años de casado. Y en 46 años de casado he aprendido a entender a mi esposa. Me tomó muchos años de comprenderla, porque no es fácil entender a otra persona. A veces pensamos que ya las entendemos y a la mera hora salimos que no sabíamos que eran así. Toma tiempo conocer a Dios. Y yo pienso que nunca vamos a conocer su grandeza, porque es más alto que todos nuestros caminos y todos nuestros pensamientos. Pero entre más te acercas a Dios, Él más se acerca a ti. Y cuando tú aprendas a conocer a Dios, vas a tener la tranquilidad de saber que si viene un problema, Él está contigo. Que si viene una enfermedad, es tu sanador. Que si tienes problemas económicos, Él es tu proveedor. Y hay tantos nombres de Dios en la Biblia. Nitsa, Jehová Nitsa, mi estandarte, el que puedo levantar una bandera diciendo, no importa lo que pase, Él está conmigo y nada me va a poder hacer daño. El que está siempre contigo. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que siempre nos está mirando, un Dios que siempre está con nosotros. Pero si tú no lo conoces, siempre vas a tener incertidumbre en tu vida y no vas a saber qué hacer. Tu futuro no es futuro sin Dios. Solamente vas a vivir, pero no vas a vivir esa vida en abundancia que Dios te dio. Y todas tus ilusiones mañana se van a caer a pedazos, porque son tus ilusiones y no son la voluntad de Dios para ti en tu vida. El Espíritu Santo es muy importante. La Biblia habla de los hechos de los apóstoles, pero yo pienso que los hechos de los apóstoles no debería ser el nombre de ese libro. Yo pienso que debería ser los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque nosotros seguimos haciendo el trabajo del Espíritu Santo y el libro de los hechos no puede haberse terminado en el último capítulo en la Biblia.
Seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas y la presencia de Dios sigue haciendo milagros y maravillas a través de misioneros y a través de otras personas que Dios ha bendecido. Hemos llegado a lugares que nunca se llegaron antes. Porque su palabra dice hasta que no se mire, hermanos pastores y hermanos que me están escuchando, oigan lo que dice la palabra de Dios. El fin del mundo no va a venir porque tembló. El fin del mundo no va a venir con una bomba atómica. El fin del mundo no va a venir con un ataque terrorista. El fin del mundo solamente va a venir de esta manera. Al Señor le preguntaron, ¿cuándo vendrá el fin de todo? Y el Señor les contestó de una manera muy rara. Porque el Señor contestaba muchas veces una pregunta con otra pregunta. Dice, guerra de un país contra otro y pestes y todas estas cosas, eso no es el fin del mundo. Eso solamente son principios de dolores, hablando como una mujer que va a tener un niño, el parto, los dolores que hay antes. Dice, pero mire cómo enfatiza el Señor. Dice, pero cuando este evangelio, y no cualquiera, porque nosotros hemos hecho evangelio de todas las cosas. Hay evangelios de todo, hay evangelio de sanidad, evangelio de alabanza, evangelio de santidad, evangelio del bautismo, el evangelio del Espíritu Santo. Dice el Señor, cuando este evangelio, el evangelio del reino de Dios sea predicado a todas las naciones, entonces el fin vendrá. ¿Oyó esto, mi hermano? Hasta que usted no oiga en todas las iglesias predicar acerca del reino de Dios y en todo el mundo entiendan que Él es un rey y no una religión, el fin no vendrá. Así es que despreocúpese, porque el fin no está cerca. Porque dice la palabra de Dios que sería como los días de Noé. Los días de Noé, cuando Noé terminó de hacer la barca, el arca, y carafatearla por dentro y por fuera, y meter los animales, meter su familia, cuando él terminó de todo, entonces vino el diluvio. Dice, será igual, cuando ustedes terminen de predicar el evangelio del reino de Dios a todo el mundo, entonces yo voy a venir, porque quiero darles oportunidad a todo el mundo que conozcan que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que mi reino va a ser establecido. De otra manera, ustedes solamente van a tener una vana idea de quién soy yo, porque me han hecho una religión. Nosotros tenemos que entender, mi hermano, que los apóstoles, simplemente la palabra apóstol quiere decir misionero. En el griego quiere decir misionero. Entonces, todos los que llevamos el evangelio del reino de Dios, todos los que hablamos con otras personas acerca del reino de Dios, somos apóstoles. O sea que no celebremos tanto con el título de apóstoles, porque apóstol es el que lleva el mensaje. Eso es todo lo que dice la palabra de Dios. Pero sabe, yo tengo un gran problema. Y el problema que yo tengo es mi generación. Gentes ya que tienen mi edad, un poco menos de mi edad, tengo un problema con ellos. Y el problema más grande que tengo con esas personas es que piensan que ya terminaron. He oído muchas veces la gente que me dice, pastor, que lo hagan los jóvenes, pues nosotros ya lo hemos hecho por tanto tiempo. Yo quiero decirte algo, mi hermano. El mundo está como está porque la generación mía no está haciendo el trabajo de educar a la nueva generación. La Biblia habla de la mujer. Dice que las mujeres de edad educan a las jóvenes de cómo ser esposas, de cómo ser madres. Nosotros las personas que somos de edad necesitamos entender que nuestro trabajo no ha terminado. Tenemos hijos y tenemos nietos que les tenemos que inculcar el amor y el deseo de servir a Dios. No hemos terminado. Mientras que podamos respirar y nos podamos mover, seguimos trabajando para el Señor. Aquí no hay un retiro, porque la palabra retirado quiere decir tirado 2 veces. Yo no estoy retirado ni voy a estar retirado nunca. Yo voy a seguir trabajando para Dios hasta que Él venga o hasta que Él me ponga en una tumba para esperarlo. Esa es la idea que debemos de tener. No estamos suficientemente viejos para no hacer nada. Hay veces que la gente dice, qué bueno que ya me voy a jubilar para ya no hacer nada. Te vas a morir, porque nuestro cuerpo fue hecho para moverse, para pensar, para entender, para aprender nuevas cosas, para compartir con los demás las cosas. Yo estoy bien contento porque estoy haciendo un montón de logos y todo, y estoy aprendiendo ahí en la computadora muchas cosas. Esa idea de que, no, yo ya estoy muy viejo, las computadoras son muy complicadas, es un cuento. Es un cuento. Las computadoras las hicieron para que todo el mundo las pueda usar, por eso se han vendido tanto. Si tú pones un poco de tu tiempo, puedes aprenderlo. La nueva generación necesita de algo que ellos no tienen. Nosotros somos mejores que la nueva generación, por esta razón, porque ellos saben ser jóvenes, pero no saben ser viejos. Y nosotros sabemos lo que es ser joven,
y sabemos lo que es ser viejo. Nuestros pensamientos han cambiado, nuestras prioridades han cambiado. Ahora pensamos en cosas que nunca habíamos pensado antes, y ahora vemos el matrimonio de una manera muy diferente a como la veíamos antes. Nuestras diversiones han cambiado, nuestras limitaciones nos han hecho de una manera diferente a nosotros. Y tenemos que compartir el evangelio con las nuevas generaciones. Sí nos van a escuchar. La idea en la iglesia es que todos los pastores para jóvenes tienen que ser jóvenes. Y sabe una cosa, muchas veces los jóvenes tienen hambre de oír a alguien que ya pasó por donde ellos van a pasar. Tenemos que aprender y tenemos que compartir este evangelio, porque si nos llenamos del Espíritu Santo, siempre vamos a ser útiles para las nuevas generaciones. Vamos a ser personas útiles toda la vida, porque el Espíritu Santo nos va a usar para llevar a otros a la verdad de Cristo Jesús. Porque Él no vino a hablar de Él, vino a recordarnos todo lo que Él había dicho. Yo tengo un compromiso bien grande con mis nietos, con mis hijas, con sus esposos. Yo quiero hablarles siempre de las cosas de Dios, porque ese es mi compromiso. Pero si tú piensas que ellos tienen que hacer su vida y tienen que cometer sus propios errores, lo que me estás diciendo es que ya no sirves para nada. Tenemos que aprender a enseñar. Y eso es la verdad. En Hebreos 11:1 dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si es la certeza de lo que se espera, quiere decir que tenemos que tener esperanzas de algo. Si tú no tienes esperanza de nada y solamente vives cada día y le dices, te doy gracias a Dios por un día nuevo, ¿y qué esperas en ese día? No sé, lo que sea, pero si tú no esperas nada, no recibirás nada, porque tenemos que tener fe para recibir algo que esperamos, aunque no lo hayamos visto. Yo tengo la fe de que yo puedo esperar que un día el Señor derrame su Espíritu entre nosotros, de ver esa llenura del Espíritu Santo entre la gente. Dios tiene el compromiso de prepararnos con su Espíritu para poder ser útiles y poder llevar el Evangelio a todos los demás. Si tú no tienes ninguna esperanza de qué vas a hacer, tú no tienes fe. La gente dice, yo tengo fe. Entonces, ¿por qué te asustas? Entonces, ¿por qué te desesperas? Necesitamos entender que la fe es la esperanza. Yo tengo la esperanza de que esto va a pasar y que un día vamos a estar aquí. Esa es mi esperanza. Yo espero en esto y lo veo y tengo la fe de hacerlo. Porque mira, este versículo es muy interesante. En Ageo 2:9 es una promesa que está puesta ahí, pero yo no la había entendido de esta manera, aunque está hablando de un templo físico, pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice, no os olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. El templo primero no va a ser mejor que el templo venidero. Mi templo no era tan bueno antes, pero ahora que conozco a Jesucristo, mi templo es mucho mejor que el templo que era antes, porque ahora yo soy el templo donde el Espíritu de Dios mora en mí. Antes era solamente un templo vacío, y tenemos que ver todas estas cosas, porque si no, no las vamos a entender nunca. Le damos gracias a Dios porque los ancianos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo desde nuestra juventud, para poder enseñar. En la iglesia nosotros no entendemos que los ancianos siempre tienen algo mejor para nosotros. A mí me gustaba hablar con gente mayor cuando yo era joven. Se me hacía que eran gentes inteligentes que me podían dar soluciones. Pero ahora la gente no piensa que nosotros podemos hacer cosas buenas. Y dejamos que nuestros nietos se muevan solos con las computadoras cuando podemos estar con ellos. Podemos aprender a jugar con ellos, hablar con ellos, a orar con ellos. Todos debemos estar llenos del Espíritu Santo en la iglesia. De otra manera, ¿de qué nos sirve hacer lo que hacemos si nuestra vida está hecha a pedazos? Ojalá el Señor derrame su Espíritu en nuestras iglesias. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, y te pido que tú pongas ese deseo de buscarte y de llenarnos de tu presencia, Señor. Cuídanos y ayúdanos en todo, porque te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi hermano, voy a darle unos anuncios rápido y lo voy a hacer de esta manera. Quisiera yo enseñarles, mi hermano, lo que estoy haciendo para los niños. Los días jueves
tenemos Kids Only. Los jueves pongo un video para los niños. No se lo pierdan. Nosotros somos una iglesia que estamos contentos porque Dios está con nosotros. Somos la iglesia de Highland Park. Y te pedimos que te sintonices con todas las cosas que tenemos nosotros. El día miércoles, estudio bíblico. Y a las 7 de la noche estaremos transmitiendo, mi hermano, en vivo. Y nuestros jóvenes, los días viernes voy a tener un nuevo video para ellos. Y se va a llamar Epicenter. El epicenter es donde empieza un temblor. Ojalá Dios haga temblar las vidas de nuestros jóvenes y los acerque a Él. Y le damos las gracias a Dios porque nosotros somos la iglesia que tiene esa superioridad que es el Espíritu Santo con nosotros. Le damos gracias a Dios por su bendición. Somos Highland Park, Church of the Nazarene, y te damos las gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga ricamente. Y recuerda, mi hermano, que eres bienvenido a los estudios bíblicos que tenemos aquí en la iglesia. Amén y amén. Nuestros hermanos Ulises, Noemí y José Luis, estamos transmitiendo todo esto. Estamos en vivo y en los días miércoles estamos pasando por YouTube y por todas estas cosas. Si hay algún cambio, te lo vamos a avisar. Y ahora me despido de ustedes y les doy las gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Compartan esto con sus amistades. Amén y amén.